A empezar con un tema nuevo, que se titula Las sustancias químicas. Y vamos a empezar repasando algunas ideas que ya estudiábamos el curso pasado. Por ejemplo, vamos a repasar sobre qué eran las sustancias simples. Bueno, vale, como ya recordaréis, sustancias simples son aquellas que están formadas por átomos de un mismo elemento. Ejemplo de sustancias simples, por ejemplo, hidrógeno. El hidrógeno es una sustancia simple. También lo es el oxígeno. También lo es el ozono. ¿Vale? Bien. Sustancias compuestas. Bien, las sustancias compuestas son aquellas formadas por átomos de distintos elementos. Bien, por ejemplo, el agua. El agua es una sustancia compuesta. Otro ejemplo, también empieza por A. Amoníaco. También es una sustancia compuesta. Otro ejemplo, algo que conocemos todos, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo hemos visto en varias asignaturas por el tema del efecto invernadero y todas estas historias. ¿Vale? Bien, también me gustaría que recordáramos del tema anterior qué diferencia había entre átomos y elementos. Como ya sabéis, un elemento está formado por átomos con el mismo número atómico. Es decir, Z, ¿vale? Entonces, los átomos son las partículas que forman los elementos y tienen en común, pues, el número atómico. Como sabéis, puede tener diferente número másico. Vale, pues estos elementos son los que están en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Vale. Dentro de los elementos podemos clasificarlos bueno, las clasificaciones sabéis que son artificiales, que podemos clasificar como nos dé la gana. Vamos a hacer una clasificación nosotros entre elementos naturales. Los elementos naturales, pues, son aquellos que están en la naturaleza, es decir, que se han formado en diferentes etapas en la formación del universo y que están en nuestro planeta. Esos son un total de 92. También hay algunos que no se han formado en la naturaleza y se los ha creado el hombre. Son artificiales. No existen en la naturaleza. Y esos son en total hasta ahora 26. Entre los dos sumamos 118, que es el número de elementos distintos que forman la
tabla periódica a día de hoy. Vale, estos elementos artificiales se pueden crear fundamentalmente de dos formas, o bien mediante reacciones nucleares, o bien mediante aceleradores de partículas. Entonces, mediante cualquiera de estos dos procesos o mediante estos dos métodos, se pueden crear elementos artificiales. Bueno, vamos a echar un vistacillo a la tabla periódica. La tengo por aquí. La voy a buscar. Vale, aquí está la tabla periódica. Esta tabla periódica la tenéis vosotros también en el libro, es la misma. ¿De acuerdo? Bien. Lo que a mí me interesa en este momento es que veáis, por ejemplo, cómo están distribuidos los elementos en la tabla periódica. Ya os decía en el vídeo anterior que estaban en periodos, que eran las filas, en columnas, que eran los grupos. Vale, pues ahora veis qué características tienen algunos de estos elementos en la tabla. Por ejemplo, veis que la mayoría de los elementos son metales, ¿vale? La mayoría de los elementos en tabla periódica, la gran mayoría, son metales, ¿vale? Bueno, que no metales hay muy pocos. Este de aquí, esta parte de aquí, ¿veis? Y luego hay un bloque que el libro pues, lo ha tratado así, esta parte de aquí, los gases nobles. ¿De acuerdo? Vale. Este bloque de aquí abajo también son metálicos. Fijaos que los metales son la mayoría. Bueno, ¿en qué se caracterizan los metales? Vale, pues la característica más importante de los metales es que normalmente forman cationes. Es decir, que los metales tienden a perder electrones. ¿Vale? Bien, a ver, cuidado porque podemos caer en la tentación de decir, bueno, metales son los que tienen un aspecto metálico, por ejemplo, el hierro, el zinc, el aluminio, ¿vale? Esos son metales, pero es que el calcio también es un metal, ¿vale? Por tanto, aquí lo que nos interesa fundamentalmente es el aspecto químico, cómo se comporta químicamente. Vale, pues aquí están los metales que se comportan, como digo, formando cationes y perdiendo electrones. Mientras que los no metales, ¿cómo se comportan? Pues se comportan justo al contrario. Forman aniones. Es decir, lo que tienden es a ganar electrones. Los no metales ganan electrones, mientras que los metales los pierden. Hay un grupo que son los semimetales, de los que no he hablado, que son estos de aquí, ¿vale? Los que están en verde. Entonces, los semimetales, digamos que se pueden comportar tanto como metales como no metales. Se pueden comportar de las dos formas. Depende de cada caso. Depende de cada caso. ¿Vale? Nosotros, como digo, vamos a estudiar nada más que un poquito de química, no demasiado, sin profundizar demasiadas cosas. Bueno, ¿y qué les pasa a los gases nobles? Bueno, pues los gases nobles
como nobles que son, no se relacionan con nadie. Los gases nobles no ganan, no tienden a ganar ni a perder, no, no ganan, no pierden electrones. Ni ganan ni pierden electrones. ¿De acuerdo? Al menos eso se ha pensado durante mucho tiempo. Hoy en día la química ha evolucionado mucho y se saben más cosas de los gases nobles, pero como digo, nosotros nos quedamos aquí. No me gustaría terminar el vídeo sin hablar o haceros referencia a algo que dice en el libro y que me gustaría explicaros. ¿De acuerdo? Y es la diferencia que hay entre elemento químico y sustancia simple. Vale. Ya sabéis lo que es una cosa y es otra. Vale. Pero es que la definición de sustancia simple, que es la materia que está formada por átomos de un mismo elemento, nos lleva directamente a la definición de elemento. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que con la química que sabemos nosotros, cuando nos estemos refiriendo a un conjunto de átomos, nos referiremos a la palabra, hablaremos de la palabra elemento. Elemento. Y cuando queramos hablar de sustancia simple, pues haremos referencia expresa a que eso es una sustancia simple. No sé si ha quedado muy claro. Por ejemplo, no pongo ningún ejemplo. ¿De acuerdo? Simplemente, reconocer que entre sustancia simple y elemento hay una cierta confusión, porque todos los elementos son sustancias simples, la mayoría, pero no todas las sustancias simples son elementos. Os voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Mira, el hidrógeno. El hidrógeno es una sustancia simple, pero el hidrógeno está formado por dos átomos de hidrógeno y se representa así, H2. ¿Vale? Entonces, el elemento, ¿cuál es? El elemento es H, el hidrógeno. Y la sustancia simple, H2. Esto ocurre en algunos casos, pero no en todos. Por ejemplo, el hierro. Cuando nos referimos al elemento hierro, pues lo representamos así. Y cuando nos referimos a la sustancia simple hierro, la representamos así. Así que en este caso, sustancia simple y elemento se representan de la misma manera, pero en el caso del hidrógeno hay una diferencia. Vale, pues yo creo que nos vamos a quedar con la idea de que existe una cierta, un cierto problema a la hora de distinguir entre sustancia simple y elemento. Y que sabiéndolo y sabiendo lo que es cada una de las cosas, con la poquita química que sabemos, vamos a intentar salvar las situaciones que nos vayan surgiendo. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo.